Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de BIM, el podcast que les habla sobre Building Information Modeling y cómo él es aplicado en la industria de la construcción. Con ustedes les habla Osvaldo Hernández y, como de costumbre, y con nosotros también estará mi compañero y amigo y especialista en Building Information Modeling, Fabián Albers. Muchísimas gracias, Osvaldo. Es así, estamos muy felices de traerles un nuevo episodio el día de hoy, pero muchísimo más agradecidos porque nos escuchan. Antes de empezar, queremos invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras cuentas de Instagram como HDBIM y en Twitter como Hablemos de BIM. Actualmente estamos trabajando en nuestra página de Facebook y LinkedIn para que nos sigan allá también y bueno, les estaremos informando al respecto. ¿Cómo estás tú, Osvaldo? Así es. Eh, Estoy bien, feliz y contento porque, como siempre, en este nuevo episodio de hoy estaremos hablando sobre algo que es bastante importante para las personas que son nuevas y están interesadas en BIM, aprendan y se den cuenta de algo nuevo y es algo que es básico también. Y bueno, como todo a mí que me tocó leer y aprender también un poco, investigar un poco, me aclaró bastante muchas cosas de las cuales no sabía. Y bueno, en general estoy bien y bueno, entusiasmado por el día de hoy. ¿Y tú? Sí, no, también entusiasmado. Sí, como tú lo dices, yo siento que este es un tema muy importante porque es una de las bases para entender cómo realmente funciona BIM o cómo funciona la metodología, o mejor dicho, cómo es posible implementarla de una manera tal de que todos sepamos qué estamos haciendo, dónde lo estamos haciendo y para cuándo lo estamos haciendo. Y bueno, ese tema el día de hoy, los LODs o LOD o LOD, que quiere decir en español, o su acrónimo quiere decir Level of Development en inglés o nivel de desarrollo en español, pero también En español. puede ser también llamado Level of Detail o en español nivel de detalle. Y esto siempre va a depender en el lugar que te Y es encuentres. bueno saberlo porque también esto aclara bastante y ubica también como que tú como profesional, ya sea que empezaste un proyecto y lo estás desarrollando o eres un profesional que simplemente fue contratado y ya estás empezando un proyecto que ha sido ya desarrollado. Entonces, te hace más fácil saber en dónde estás ubicado o en dónde el proyecto necesita desarrollarse o cosas Sí, por el estilo. Pues es de, bueno para el profesional y para el proyecto. sí, de hecho, yo no estoy muy seguro cómo está la situación con el tema de los LOD en Sudamérica, pero sí me he dado cuenta que los LODs pueden ser denominados de diferente manera depende de dónde estés. Tipo, ya llegaremos a ese punto y lo hablaremos de una manera más estándar, pero quizás, y deberíamos investigarlo, quizás en los LOD en Sudamérica se trabajan de una manera diferente dependiendo de los proyectos. Mm, Sin embargo, la base al final tiene que ser más o menos la misma. Pero como tú lo dices, esto es muy importante para llevar a cabo un proyecto a pequeña o grande escala de una manera organizada mm. y de una manera ordenada, de tal manera que como tú bien lo decías antes de grabar, que esto no importa quién esté en el proyecto o quién esté llegando al proyecto nuevo, va a saber en dónde está, cuál es su posición y hacia dónde va a ir. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito más sobre estos LOD. Entonces, también es importante que hablemos de, ajá, ok, ¿qué es? ¿Es un tipo de estándar? ¿Es un documento? ¿Qué es esto? ¿Qué define? Entonces, vamos a hablar un poco más de esto. Entonces, bueno, Fabián, tú que eres el BIM Specialist que, Lanzándome y que la has pelota. trabajado, y, y que has trabajado con ello, porque, o sea, sinceramente yo nunca he trabajado con esto y no lo había visto antes, entonces, y porque, o sea, por lo que yo estudié, nunca yo vi algo así como esto, pues, que me parece súper interesante y útil. Sí, bueno, yo digo que para empezar vamos a empezar hablando de lo que significa, o sea, más allá de el acrónimo de LOD o de LOD,
¿cuál sería la definición de level of development o level of detail? En el caso de level of development, que sería nivel de desarrollo, eh, esto es, esto es básicamente el nivel o el grado de desarrollo que tiene un modelo y la información, un modelo en 3D, por supuesto, y la información que está dentro de ese modelo. Esta definición de nivel de desarrollo es definida por el Instituto Americano de Arquitectos y como bien lo Ujú, decíamos anteriormente, o creo que antes de grabar, es que esta definición del nivel de desarrollo por este instituto es una definición más general, pero de esta salen definiciones un poco más en detalle o un poco más específicas, que es en el caso del nivel de detalle, que como bien lo decíamos, es básicamente lo mismo, su base es la misma, pero dependiendo del lugar donde estés, que en este caso nivel de desarrollo es para Norteamérica o Estados Unidos y otros países como Canadá, ujú. Francia y otros que no me acuerdo ahorita, pero también está el nivel de Ok. detalle que está definido por UK. Y básicamente la definición de nivel de detalle es el nivel de detalle o de desarrollo que tiene un modelo en 3D gráfico, que sería la información que está integrada en el modelo, pero a su vez también es de la información no gráfica, que se encuentra también en el modelo 3D, que es la información de los elementos dentro de ese modelo 3D, pero también incluye información que no necesariamente está en el modelo 3D, información que es desarrollada o calculada con información de ese modelo 3D, pero no necesariamente con una simulación 3D, sino cálculos más numéricos. O, por ejemplo, Ok. datos como contactos, cómo se van a contactar, o, por ejemplo, cuándo van a ser las reuniones, qué información se entrega, qué información se debe recibir. Y básicamente, cuando empezamos a definirlo un poco más específico, estos niveles de LOD, desarrollo o de detalle, eh, te dan una información específica que tú debes manejar en ese nivel específico. Y en mi opinión, esto lo que hace es básicamente es organizar y ordenar la estructuración de cómo se debe llevar a cabo un proyecto, con el uso de BIM, por supuesto. Fabián, también te quiero preguntar, y o sea, quiero discutir también que, ok, la definición de LOD, perfecta, pero el LOD sería, ¿cómo sería aplicado? O sea, ¿es un estándar que hay en el modelo, se aplica el modelo en la fase del diseño del modelo, en la parte del 3D, o ya sería en la parte de información no gráfica? ¿En dónde es que se aplica verdaderamente? O sea, ¿dónde un profesional ve el nivel de LOD? No Ok. sé si entiendes mi pregunta. No, no, sí, te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente. O sea, obviamente el LOD se lleva a cabo a través de un documento no gráfico, un documento, una tabla que es llamada matrix, la matrix de LOD, que estaremos hablando de Mm, esta más específico y más en detalle en otro episodio. Y en esta matrix se encuentran todos los consultores, los arquitectos, ingenieros, y por supuesto mm, se define mm, cada nivel y qué información se recibe en cada uno de estos niveles. Y bueno, básicamente toda la información se desarrolla en el modelo 3D, pero ujú, se lleva un control en esta matrix. mm, Entonces, dependiendo de qué fase en qué fase del proyecto de construcción te encuentres o al qué fase de construcción desean o llegar o sean las expectativas, hasta allí es donde se llega el nivel de LOD o desarrollo o detalle. Pero sí, ok, se lleva el control a través de un documento. ok, Y ok, ok.
Ok, Sí, sí, me parece bueno porque, o sea, tú, o sea, ok, LOD, pero no sabes, o sea, yo no entendí muy bien si es que, ok, es como que algo que tú, como que tagueas en el dibujo, en el modelo 3D, o es que es un documento en el cual tú después encuentras. Entonces, sí, ok, ok. para ponerlo más, más sencillo o simple o una manera un poco más clara, sobre todo para las personas que no están tan cercanas con BIM y que es más que todo el método tradicional de, de llevar a cabo un proyecto, es que los LOD asemejan lo que son cada fase del proyecto o lo que son las fases del Mm, proyecto. Es decir, los mm, LOD, que podemos ya ir entrando a ese tema, cuáles son los niveles LOD, van desde el número ok. 100 al número 500. Y cada uno de estos niveles básicamente eh, simula lo que lleva a cabo cada una de las fases cada una de las fases de un proyecto de construcción, como es el diseño conceptual, el diseño esquemático, el desarrollo del diseño, perdón, Mm, los documentos de construcción, mantenimiento, etcétera. Entonces, mm. es así, se lleva a cabo durante esas fases, pero se lleva el control en un documento y por supuesto la información se desarrolla en el modelo. Sí, y quería decir algo que es como que los LOD están bastante, o sea, se basan en los elementos que tiene el proyecto, ¿verdad? Y por eso creo que tampoco esto se había visto antes en construcciones o en métodos pasados, porque antes no, simplemente se hacían planos en 2D y nada, o sea, los elementos que pueden ser elementos estructurales, ¿verdad? Elementos de electricidad, elementos de, por lo menos la calefacción, todos estos, los diferentes elementos que tiene un edificio, aparte de solo la geometría, Ujú. son los que son definidos aquí como los LOD. Es como yo lo veo y como yo lo entiendo. Entonces, por eso después de ahí es que ahora, ok, bueno, vamos a ver qué nivel de detalle tienen estos elementos. Porque en realidad, o sea, el edificio no es simplemente la geometría que tiene, si hay unas paredes o si hay unas escaleras, no, es también lo que lo conforme, que lo conforma las estructuras, lo conforma también los componentes eléctricos, los componentes de aire, y todo esto funciona, todos estos usan diferentes Claro, es que, especificaciones. es que los sistemas mecánicos eléctricos también son parte de los elementos en 3D. Lo que cambia es qué tan detallado está ese elemento en 3D. Es decir, tú puedes tener una caja. Sí, una caja en Revit, una familia en Revit que es una caja que simula un motor, pero realmente esa caja no tiene la información completa que un motor debería tener. Entonces, al Mm, tú cambiar esa caja por una familia que tiene una geometría exacta, la del motor, y a su vez también da la información como cuánto es la fuerza que necesita, la energía, la electricidad, hacia qué otro sistema está bombeando esta energía, no sé, puede ser a un ducto o a un circuito eléctrico. Y toda esa información es la que diferencia y es la que, sí, es la que diferencia todo en los niveles de desarrollo o detalle. Entonces, más allá de la exacto. geometría, como tú bien lo dices, es una cuestión de información. Tú puedes tener los cables, los ductos, las paredes, lo que tú quieras, pero si esos elementos no tienen no tienen la información completa necesaria, no estás pasando de nivel. Entonces, como para entrar más en Mm, contexto, pudiésemos empezar cuáles son los niveles de desarrollo o de detalle. ok, ok. Entonces, bueno, empezamos. Hay 6 diferentes tipos de LOD, ¿verdad? Empezamos con LOD 100, que es el conceptual, Ok. que como yo lo veo es donde solo se usan líneas o conceptos o como que el concepto esquemático, una idea, una visión. Sí, bueno, lo que yo quiero decir, como lo habíamos dicho, que el OD 100 asemeja lo que es el diseño conceptual, que ni siquiera pudieses tener un modelo en 3D, pudiese ser algo, como tú bien lo dices, línea, o en algunos casos, personas o arquitectos que ya están utilizando Revit de una manera experta, pudiesen empezar este nivel de desarrollo número 100
también parecido o que asemeja o que este, asegura la implementación de esta fase del diseño conceptual, eh, utilizan Revit para hacer masas y Mm, topografía, y de esa manera empiezan a sacar un análisis energético en general, o simulaciones de energía o de sol, o porque ellos empiezan haciendo esos diseños conceptuales, empiezan haciendo una mm, masa y la mm, ponen en las coordenadas que son del sitio real y ven cómo el sol les afecta, cómo les pega de frente, a qué hora. Y esos son el tipo de cosas que hacen en este nivel de desarrollo o de mm. detalle, que también sería el diseño conceptual. Ok, sí, sí, eso es bastante interesante. Y, por ejemplo, pudiéramos decir que hacer un boceto, en esa parte que es como que la parte de energía, primero necesitas hacer, como tú dices, un boceto con Exacto, una figura y después es que ellos empiezan a definir ya la estructura que ellos después van a lograr, porque también ellos exacto, necesitan como que hacer varios ejemplos y recolectar bastante información de diferentes modelos, que exactamente, es la parte del concepto. Ok, entonces, pero exacto. también también se pudiera usar como que en AutoCAD, o sea, si tienes un plano en AutoCAD, eso sería también un LOD 100, 100%. 100%, porque no tienes Sí. todos tus elementos son simplemente líneas. Sí, y bueno, una vez cuando estás en ese diseño conceptual, hoy en día, perdón, hoy en día, en mi opinión, eh, la mayoría de los diseños conceptuales que incluyen la topografía, las coordenadas del sitio, Mm, estos planos están hechos en AutoCAD. Entonces mm, es verdad, pudieses estar empezando en AutoCAD o pudieses estar eh, exportando o importando este plano en AutoCAD a Revit, y acorde a este plano AutoCAD, que sería la topografía, puedes crear la masa en 3D y puedes ya ir empezando mm, tu proyecto ya en Revit o en un software BIM, porque al final la idea es que utilices un software o una herramienta BIM para todos estos niveles. Bien, Exactamente. claro, ok, ok, Sí, entonces, ok, perfecto, espero que estuvo claro. espero. Por, esperemos, porque después viene el LOD 200 Ujú. que se caracteriza porque es una geometría aproximada y bueno, es lo mismo, todos los elementos que la persona, que el diseñador trata de hacer o de expresar, tienen características, tiene el tamaño, tiene la forma, tiene la locación, tiene la orientación, pero no es la definitiva, no es la que exactamente va a ser el resultado final del proyecto o de lo que sea que ellos van a hacer. Sí, Entonces, bueno, entra también un poco en lo que ya hablamos antes también, yo creo, ¿no? sí, es como el nivel de desarrollo, el ODI 200, eh, sigue siendo un poco genérico. Como tú bien lo dijiste, sacas algunas estimaciones aproximadas, tienes la locación, tienes la orientación, e incluso puedes tener un modelo 3D, pero más genérico en el sentido de no tienes los tamaños confirmados. ¿Por qué? Porque esta etapa, que como bien lo decíamos, esta etapa asemeja el principio del diseño, del desarrollo del diseño y el diseño esquemático, y para esta etapa todavía no han existido los cálculos completos de cómo los sistemas van a trabajar. Entonces, si en este nivel tú tienes columnas o vigas o paredes o incluso sistemas mecánicos eléctricos, que es muy poco o están apenas empezando, Mm, son genéricos, no tienen información dentro de esos elementos. Es una manera de ir eh, tomando una decisión respecto a cómo el diseño va a ser en general. Ok, ok. Bueno, puedo tener una idea, un concepto, sí. Ok, Exactamente. y para arrancar desde algún punto también. Sí, y bueno, y Ok. dato curioso, que quizás no sea tan curioso, es que, por supuesto, es muy común que para este nivel 200, sí, nivel 200, 300, los arquitectos y los ingenieros estructurales sean los que están un poquito más avanzados, un poquito más desarrollados.
Y tiene un poquito de sentido, pues, porque necesitas tener los planos arquitectónicos o estructurales para que los ingenieros mecánicos, eléctricos, sistemas inteligentes, o etcétera, puedan empezar a tener una idea de cómo el diseño va a ser. Pero Claro, claro. es muy importante que a partir del nivel del 200 al 300 eh, empiece a nivelarse eh, todos los ingenieros y los arquitectos. ¿Por qué? Porque no es muy ideal que mientras que un modelo estructural sí, un modelo estructural esté a nivel 400, incluso 500, que no creo, 400 sobre todo, y un modelo mecánico esté en 300. Mm, Porque, ¿qué pasa? No se necesitan terminar de confirmar los espacios y las áreas para hacer algunos cálculos mecánicos de cómo los sistemas van a ir. Y ya cuando el modelo estructural está a un nivel 400, que vamos a llegar a ese punto más avanzado, ya no se puede echar para atrás. No se puede cambiar el diseño completamente porque mm, ya está todo ya especificado. fue Y obviamente desarrollado, sí. entonces es Sí, como tiene que sentido. una vez que ya todo está y que podemos entrar, darle inicio al LOD 300, una vez que entramos al Sí. LOD 300, que se pudiese decir que es la última etapa del desarrollo del diseño y una introducción a los documentos de construcción, es que este nivel LOD 300 es donde se empieza a generar la información, a incluir la información de cómo los planos y los modelos van a ser diseñados. Sí, sí, y sí, aparte de eso creo que también que es donde, porque es como tú dijiste lo de la parte estructural y la parte estructural, ¿verdad? Y la Ujú. parte arquitectónica, pero también ya se empiezan a agregar información no gráfica al modelo Eh, 3D, ¿verdad? ¿Y cómo se agrega información no gráfica al modelo 3D? Con los elementos, que es lo que se basa en el nivel de desarrollo. Aparte del nivel estructural y arquitectónico, ya podemos ver lo que tú dijiste, diferentes elementos de electricidad, mecánicos, y ya empieza ya el modelo 3D de no ser solo una información gráfica, sino también tener información no gráfica, cómo va a funcionar, cómo va a funcionar el edificio en términos en términos de energía, en términos de funcionabilidad y en muchas más cosas. sí, ya a este punto en el ODI 300 ya empieza a tomar forma el proyecto antes de la construcción. Y ya para este nivel empieza la introducción a lo que anteriormente hemos hablado como eh, la detección de choques o la coordinación en 3D. Entonces, en este LODI 300 es cuando se empieza a hacer una coordinación en 3D entre modelos para verificar que no existan elementos chocando uno con otro, que no exista una columna atravesando un, ah, no lo sé, un ducto o Sí. una tubería, o Ok, que el ducto choque con una viga estructural. Entonces, en este LODI o este nivel 300 es donde se empieza a hacer esa coordinación en 3D y se empiezan a definir los espacios, las tallas de los materiales y los elementos de una manera más definida, más precisa. En el Audi más precisa. 300 tengo entendido que la geometría es precisa, o Es sea, es la precisa, geometría que se va a... Ok, ok. sí. Entonces podemos pasar ahora al Audi 350. Sí, este LODI 350 me parece un poquito curioso porque, para serte sincero, no lo ves en todos lados. En todos, o sea, tú no vas a ver 350 en todos lados. A veces pasan de 300 a 400. Y es que existe algo que a mí también me Mm, parece medio interesante y que lo vamos a llegar a ese punto. Es que en el 350 es básicamente una extensión del 300. Y en mi opinión, mm, 300 o 350 puede ser lo mismo, porque si ya en el 300 mm. tus elementos están más detallados, tienen más información gráfica, no gráfica, los espacios están más definidos, dónde van los elementos, los motores, dónde van los cuartos de mecánico, dónde van todos esos sistemas, ya todo definido, ya de ahí tú puedes saltar al 400 y eso ya sería el 350.
es como el nivel 300, pero un poco más Mm, definido. Por ejemplo, en el nivel ok, 350 ok. tú empiezas a definir las vigas que van, no, las vigas no, el, el reforzamiento que lleva las columnas, por ejemplo, que nosotros le decimos cabillas Mm. en Venezuela, pero... Sí, la pero, cabilla. pero exacto, pero el El episodio está reforzamiento, cabilla, ¿viste? pero el reforzamiento eso que lleva las columnas, eso se empiezan a definir en el nivel 350, pero en mi opinión también se pueden definir en el nivel 300. Mm, Entonces también ok, depende ok. mucho Sí, Continúa, continúa, sí. ¿Qué ibas a decir? sí, porque también estaba en mis investigaciones, también vi que el 350 es algo que también que dijiste tú con el 300, que es también donde interactúa los diferentes sistemas del edificio. Exactamente. Pero, o sea, pero lo puedes ver en el 300 y, o sea, es diferente leerlo que ya sabiendo lo de ti, que tú has tenido experiencia con los LOD, pues. Entonces, Sí, sí, ok, es algo exactamente. bueno de... Así yo lo veo. Porque también es un poco... Por ejemplo, donde yo trabajo, llegamos hasta el OD 300, 350. Y porque un Mm, tema de que es una firma de ingenieros de consultoría, diseño, más allá de construcción. Entonces, ¿qué pasa? Que mm, aquí vamos a darle la introducción al LOD 400, que ya cuando pasas del 300, 350, ya saltas a- al 400. Y bueno, antes de empezar con el 400, el 350 es básicamente la conclusión de los documentos de construcción. Es decir, para el 350 tú debes tener listo todos los documentos que van para la construcción, para que empiece la mm. construcción. Ah, ¿Qué pasa? Cuando pasas del 350 al ODI 400, estás pasando a un nivel que se enfoca a la fabricación y la construcción. Entonces, ok. cuando hablamos de fabricación, estamos hablando, y esto es lo que más me parece curioso y más súper, que quiero terminar de entenderlo, no sé por qué, pero no sé si tú sabías, pero en el nivel 400, la mayoría de los software o herramientas que se utilizan para el nivel 400 eh, no son software CAD. No es Revit, Mm. no es Archicad, no, esos son, no Navisworks. son, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, y es lo que y creo que estoy medio entiendo por qué, pero siento que esto puede ser combinado. Y es que, no sé si te has dado cuenta, pero tú no eres capaz de conseguir todas las familias en Revit. A veces tú buscas, estás haciendo un diseño y sobre todo a mí me pasa mucho que eh, están haciendo un diseño mecánico y existe un nuevo motor de hiperventilación, por ejemplo, y es imposible para mí conseguirlo Sí. en Revit. Ese Mm, modelo en Revit, esa familia, como lo llamaríamos. ¿Por qué? Porque no está terminada no está creada, no existe, simplemente no existe. sí. Entonces, lo máximo que puedes hacer en Revit es crear una familia más o menos parecida donde tú le agregues toda esa información que necesitas y cálculos que, no sé, sacan el flow del aire o, sí, ese tipo de cálculos Sí. más de ingeniería como tal. ¿Y qué pasa? Cuando pasas de Revit al que es 300, 350 y a pasas al 400, los fabricantes, que en este caso, sí, sí, los fabricantes en este caso utilizan software, como te estoy diciendo, que no son CAD, pero que sí tienen la información o las familias o elementos que sí vienen de las fábricas. Es decir, Mm, para tú pasar de 350 a 400, tú envías un modelo Revit, por ejemplo, porque tú usas Revit. Los fabricantes, mm. o en este caso, corrígame si no me equivoco, los contractors o los contratistas y constructores, Constructor. Ah, ok. Mm. sí, ambos, eh, ellos utilizan ese modelo Revit para recrear o para reemplazar todas esas familias genéricas en familias que realmente tienen la información. Es decir, que Mm, existen otros software que sí tienen los elementos con toda esa información, como por ejemplo,
Te voy a dar un ejemplo. Mm, Ellos pasan un modelo Revit mecánico a un software que permite generar los elementos ya de la fábrica y utilizan el modelo para cambiar los codos o las válvulas. Y esas válvulas que están cambiando allí son válvulas ya de un fabricante oficial y real. mm, Y de allí, con esa información que ellos sacan de ese software, es donde ellos van y empiezan a comprar todos los materiales, empieza la fabricación o el ensamblaje de todos los elementos y materiales que necesitan para empezar la construcción. Entonces, lo que mm. estoy queriendo decir es que hay como un gap, es decir, que una vez que, o sea, en Revit llegas hasta cierto punto y de allí tienes que saltar a otro software, porque ese otro software es el que te va a generar las familias o los elementos necesarios o los elementos, sí, los elementos con la información necesaria y completa para fabricarlas o para comprarlas a Mm. a los manufactureros. No sé si me explico. Es como que mi Sí, pregunta aquí es, ¿por qué no tenemos las familias o por qué no tenemos la información de una vez en Revit? Y de Revit continuamos con el nivel 400 y ya después vamos a construcción. Es como una manera de que centralicemos todo en un mismo sitio. eso, eso. Y Eso también, es lo que... sí, también es como una barrera porque no limita también como que el flujo de el flujo, porque si o sea, estás dividiendo ahí las dos partes del diseño, donde pudieras hacer todo el diseño con ya todo de una vez. Y bueno, los contractors no todos están familiarizados usando Revit o BIM. No son todos, que deberían, pero no son todos. Entonces, Es tremendo gap, bueno, es es tremenda un, limitante y barrera. Pero bueno, es un tema curioso, pues, que me sí, parece súper curioso, sí, no, y deberíamos hablar de eso. Deberíamos hablar de eso en otro episodio también, porque si por hablamos de eso supuesto. también no vamos a entender mucho. Y es un tema interesante, me lo voy a anotar. Por ejemplo, y antes de continuar para el siguiente LOD, el último, para culminar el episodio de hoy, eh, un software, eh, un software utilizado para el LOD 400 puede ser Trimble Syske. Se escribe Trimble, Trimb, B alta, L-E, SYSQUI. Digo, E. Yo creo que lo podemos estar anotando en la descripción, si no se nos olvida, para que lo busquen. Y Sí, sí. básicamente lo que hace este software es que toma el modelo Revit y de ese modelo Revit tú seleccionas los elementos y los cambias a elementos ya fabricados, elementos oficiales o reales. Y ya de allí tú puedes sacar una estimación completa y exacta de lo que realmente necesitas para la construcción. Ok, Y bueno, ok, ahí empieza la perfecto. construcción. Y al pasar al nivel 500, Osvaldo, por favor, pudieses hablarnos de lo que es el nivel 500. Bueno, el nivel 500 es ya cuando el edificio está operando, es ya todo está verificado y la representación en términos de tamaño, de forma, de locación, de orientación y de cantidad, es todo ya verificado y construido. Y Sí, tiene toda su información, tiene todos los elementos, tiene toda su información, todo es verificado, ya no hay vuelta atrás con nada. este es En pocas donde, palabras. sí, este es, y como la fase de construcción lo dice, es conocido como as built. Es la Así fase es. as built o de postconstrucción. Y con esta información, o bueno, esta información se puede ser producida con la combinación de el nivel, o mejor dicho, sí, con el nivel con la combinación del nivel 400 dentro del modelo generado en el 300. Es Ok. decir, como estábamos hablando, tú sacas la información del 400 desde el modelo 300 para poder utilizar elementos reales, Ujú, fabricados, y no ujú. simples elementos genéricos de Revit, por decirlo así. Y con esto, al unir estas dos información, ya tú tienes un completo modelo en 3D geométrico real, con información real, con la cual tú puedes utilizar para darle mantenimiento a la edificación. Ok, ok. Sí, ya, exacto. Yo creo que en ese término, me imagino ya al final, cuando entregas el proyecto a los dueños
ya los dueños pueden tener toda la información, todo el diseño, toda la operación, ya todo verificado, y lo que hacen es, bueno, la parte de la operación, del mantenimiento, del uso de la energía, y ahí puedes verificar a la hora de hacerle mantenimiento también. Exactamente. Y Oh, bueno, el ciclo de vida completo del edificio, los materiales y todo lo que está dentro el de eso. ciclo de vida. Entonces, Ok, si te ok. pones a pensar o te pones a pensar con cuidado, todo esto que estamos hablando es lo que se hace en un método tradicional, lo que se hace en un proyecto. Esto simplemente lo que hace es que se asegure la implementación o se asegure la información para todo y que sea bastante clara y concisa de qué es lo que se va a hacer en cada nivel y llevar un control. Porque Exacto. Yo, como siempre lo decimos, continúa, disculpa. no, que quería agregar un poco del contenido en el cual puede ser catalogado el LOD. Tenemos, y que bueno, y que está en los modelos, en Building Models, en modelos de construcción. Está el modelo en 3D, la coordinación, que puede ser catalogado desde LOD 100 hasta el LOD 500. Tenemos el 4D, que es las horas, el schedule, ¿cómo se dice eso en español? El El calendario. cronograma de trabajo, Ah, el calendario de trabajo, la línea de tiempo, ¿no? la línea de tiempo en el cual se va a decir, en la línea, que es algo bastante importante. Entonces, bueno, tienes ya el 3D, tienes el 4D, el cual puede ser catalogado y puede ser definido en los costos de estimación. eh, los materiales, y en esto es importante porque hoy en día se está usando bastante lo de la sustentabilidad, Exacto. y también se puede también definir los LOD también dependiendo de estos materiales en el proyecto. Y bueno, como lo dijimos al final, tenemos también el análisis y la simulación, que es ya al final, pero incluso también se puede categorizar desde el 100 hasta el 500. Y bueno, Exactamente. me parece bastante interesante. Me parece bastante interesante porque ya sí, como dijimos al principio, es una forma de el profesional y de la gente y que el proyecto sepa cómo está Todo siendo organizado. manejado, Exacto. Y para organizado. culminar y complementar la pregunta que tú me has hecho al principio del episodio de cómo se hace, cómo se lleva a cabo esto, un documento, un estándar, que este documento LOD debe estar incluido en el BIM Execution Plan o también conocido como Mm. Plan de Ejecución BIM y donde todo el mundo tenga acceso y pueda entender qué es lo que se está llevando a cabo. Esto de BIM Execution Plan o Plan de Ejecución BIM lo estaremos hablando en un próximo episodio. Pero bueno, quería terminar de decirte eso antes que se me olvidara. No, perfecto, perfecto. Y bueno, yo creo que Vámonos ya. hemos hablado bastante por hoy, hemos aclarado bastante por hoy. Y bueno, si tienes alguna duda o algo, déjenos saber y bueno, estaremos hablando más en fondo de eso. Y bueno, nada, muchísimas gracias por escucharnos y tengan un feliz día. Síganos en nuestras Exactamente. redes. Eso, sigan nuestras redes como Instagram, @HBIM y Twitter como Hablemos de BIM. Síganos, estén pendientes, vamos a soltar bastante información, casi como aquí. Y bueno, nos vemos y nos hablamos en una próxima. Ok, Bye. bye bye.